Hola, soy Manolo Castellano y este es el episodio número 28 de Carreras Científicas Alternativas. En el programa de hoy tenemos el gusto de presentar a Gavin Lucas. El doctor Gavin Lucas, aparte de haber sido investigador, es actualmente líder, editor y trainer en The Paper Mill, que es una empresa de scientific writing situada en Barcelona. En esta entrevista nos va a contar no solo cómo hizo la transición desde el mundo académico al mundo del scientific writing y las grants en general, sino cómo consiguió convertirse en emprendedor y qué es lo que hizo para llegar a tener un modelo de negocio rentable. Así que sin más dilación, comenzamos. Pero antes de la entrevista, quería recordaros que tenéis la web de Carreras Científicas Alternativas, que además está nueva, como podréis ver, y encontraréis ahí pues entrevistas, artículos en el blog, que seguro que serán de mucha utilidad para reenfocar vuestras carreras, ¿no? y donde podréis recibir información sobre seminarios y talleres sobre empleabilidad, desarrollo profesional y emprendimiento para científicos. Y si tú ya lo tienes muy claro y sabes que necesitas un cambio profesional, una reorientación de tu carrera, entra en pop.carrerascientificasalternativas.com para conocer nuestro programa online premium de transformación profesional para profesionales con background científico. ¿Quieres escuchar ahora un ejemplo de transición profesional? Sin más dilación, comenzamos. Gavin, es un placer tenerte en el podcast de Carreras Científicas Alternativas. Gracias a ti por la invitación. Bueno, nos conocemos desde hace tiempo por otros temas, no por carreras científicas alternativas, ¿no? Ahora, si acaso, hablamos de eso. Pero me gustaría comenzar por como siempre comenzamos estos podcasts, ¿no? Hablando de la persona, hablando de Gavin y hablando del principio de todo, de por qué te dio a ti por la ciencia. O sea, ¿qué es lo que a ti te interesaba cuando decidiste que querías estudiar algo que tuviera que ver con ciencia? Yo siempre me interesaba, cuando era pequeño, juegos científicos y tecnológicos. El Lego fue lo mío. Cada Navidad mis padres me regalaron, el Papá Noel me regalaron un Lego, y me encantaba siempre crear cosas, averiguar cosas. Y cuando decidí, pues mis intereses han sido un camino así tortuoso, ¿no? Porque empecé con geografía y después con geología y después me interesaba paleontología, y todo eso durante el grado, ¿no? Universitario. Después con la zoología me interesaba la genética de poblaciones animales, y después decidí un día que voy a hacer un máster en genética, y de aquí me fui a estudiar diferentes enfermedades genéticas, y después de aquí descubrí el mundo de la estadística, de la probabilidad en poblaciones. Y eso fue, es decir, ya puedes ver, ¿no? Que era una cosa que seguía los intereses que tenían en cada momento. Yo era un tipo de científico que sobre todo me interesaba la tarea científica, no necesariamente la pregunta. La pregunta siempre es interesante, pero lo que a mí me empujaba siempre era la tarea, ¿no? Me gustaba solucionar problemas, formular una pregunta y buscar las soluciones para responderlo, y no necesariamente pensando en que voy a encontrar la cura al cáncer. Sencillamente voy a coger esta base de datos y voy a encontrar la manera de resolver una pregunta que tengo ahí dentro, aunque sea un análisis. Muy bien. Gavin, yo creo que has sido bastante nómada, ¿no? Tú, de hecho, has dicho antes de Papá Noel. Aquí en España son los Reyes Magos, pero a ti te llega Papá Noel. Claro. ¿Tú eres originario de Cork? De Cork, exacto, en Irlanda. Y después te fuiste a Escocia. Pero no, después yo soy de Dublín, y me fui a Cork para estudiar, y después a Escocia. Estaba en Aberdeen, en el este de Escocia, y después Edimburgo, y estaba ahí haciendo
el final de mi doctorado y un primer postdoc. Después vino a España, aquí a Barcelona, para hacer un predoc, un postdoc que se convirtió en 3. Entonces estaba aquí en total 8 años de postdoc, haciendo diferentes tipos de estudios y tecnologías. ¿Y al final en qué te especializaste? A nivel En final, científico. yo creo que al final de mi carrera de investigación me clasifiqué como genetista de poblaciones. Vale. Era como se comportan las enfermedades, diferentes tipos de enfermedades. Yo estaba trabajando en las enfermedades cardiovasculares, pero cómo se comportan en poblaciones. Y esta es la parte que más me interesaba, y este conocimiento lo utilizamos en ese momento para encontrar los genes responsables por diferentes enfermedades o fenotipos biológicos que nos interesan. Todo eso en el mundo cardiovascular, pero también un poco más allá. Y a mí me interesaba sobre todo las tecnologías, las metodologías para encontrar esos genes y cómo teníamos que resolver los problemas de tener tantos datos. Porque yo llegué aquí a hacer mi segundo postdoc, pero el primer trabajando en enfermedades cardiovasculares, en 2006. Y justo el mes que yo llegué, se publicó el primer Genome-Wide Association Study. Y eso era un cambio brutal en la tecnología. Si ahora el CRISPR-Cas9 es importante, pues entonces el Genome-Wide Association Study era como descubrir el fuego. Para las enfermedades complejos. Antes estábamos trabajando en la oscuridad, pero con esta tecnología, y yo tenía la suerte total de empezar en un grupo que podía trabajar con esta tecnología, y tuvimos mucho éxito trabajando y colaborando con mucha gente en todo el mundo, resolviendo en colaboraciones y consorcios gigantes esos problemas que no se habían podido solucionar durante décadas de investigación. Estabas justo en la cresta de la ola de algo que venía, ¿no? Muy gordo por delante, y sin embargo llega un momento en el que tú dices, no voy a ser genetista. ¿Cuándo ocurre eso? Es que yo me di cuenta, es lo que dije antes, lo que he dicho antes, que siempre me interesaba más la tarea de hacer ciencia en lugar de la pregunta, ¿no? Y entonces me di cuenta que hay dos tipos de científicos, que hay los que nos interesa la ciencia, la tarea de solucionar problemas y hacer cosas científicas, ¿no? La tarea científica. Y hay otros, es decir, lo que nos empuja es el trabajo de ciencia, ¿no? Y el otro tipo de científico es el que les empuja la pregunta. ¿Qué cuestión quiero resolver? Y les da igual, cogen información, tecnologías, metodologías de todos lados para solucionar esta pregunta. Pero esto es una minoría, yo creo. Yo creo que en el mundo científico, en el mundo de los investigadores, una parte pequeña es de este perfil que solo les empuja la pregunta. Y yo creo que la mayoría somos científicos que sencillamente queremos hacer ciencia. Y el mundo científico está hecho para estas personas, porque el mundo científico tiene que empujarse por preguntas. Es decir, es responder preguntas. Esto es su razón de ser. Y en cambio, gran parte del trabajo tiene que hacerse por este tipo de personas. Pero estas personas que solo les interesa hacer la ciencia, el sistema no está diseñado para estas personas. Entonces, tiende a empujarnos fuera del sistema.
porque no queremos ser líderes de grupo, no queremos ser grandes investigadores que están descubriendo grandes cosas. Y tampoco hay espacio por todo el mundo ahí arriba. Entonces yo tenía como si fuera una epifanía, no sé si se llama así, que me dio cuenta que la ciencia, el sistema científico que tenemos ahora, para mí no tiene hueco, no tiene solución para mí. Y es un sistema que necesariamente tiene que ser así. Y nosotros, lo que yo les llamo los trabajadores de blue collar, ¿no? Que somos los trabajadores, los científicos trabajadores. El sistema necesita a nosotros. Pero nosotros necesitamos a estas para empujar las puntas hacia adelante. Entonces, yo me di cuenta que yo no quería, en algún momento, después de 4 años, 5 años, creo, o 6, de postdoc, me di cuenta que yo no quiero ser un group leader, quiero seguir haciendo investigación, pero en el sistema de la ciencia que tenemos ahora no hay posición para mí. En la industria a lo mejor sí, porque en la industria cuando como más experiencia tienes, más valor tienes. Pero en la ciencia, como más experiencia que tienes, si no estás tirando arriba y formando tu propio grupo, de hecho estás perdiendo valor. Y te están preguntando, no como, wow, ¿cuánta experiencia tiene esta persona? Es, ¿qué le pasa? ¿Por qué no está formando su propio grupo? Está estancado. Y esto es lo que es una dinámica que no nos gusta, pero es lo que me ocurrió a mí en ese momento. A ti y a todo el mundo. O sea, descrito así, Gavin, es terrible. Claro, tú tuviste... Pero es natural. Yo creo que en mi caso, una vez me dio cuenta de esto, gran parte de mi síndrome de impostor se desapareció. Pensaba, ay, es que pasa alguna cosa conmigo, es que no soy suficientemente brillante para ser esto. Y me dio cuenta, es que lo que pasa es que soy diferente, soy parte de la mayoría, de hecho, ¿no? Y es el sistema que está diseñado para otras personas. Y de repente me sintió mejor y el síndrome de impostor iba bajando. Yo me siento muy, muy identificado. Tú tuviste la oportunidad de compaginar tus últimos años en el mundo académico como investigador con el comienzo de lo que estás haciendo ahora. ¿Cómo se lo tomaron tus supervisores o el ambiente, tus compañeros? ¿Fue un proceso natural o fue algo un poco forzado? Bueno, todo el trabajo que yo hacía era básicamente revisar artículos. Es decir, alguien me envía un artículo desde fuera del instituto, fuera de mi departamento. Y en principio la idea era, yo soy nativo y me puedes corregir el inglés. Y después de 2 artículos yo me di cuenta, el inglés no es el problema aquí. no es el problema es mucho más profundo. Bueno, a partir de aquí empecé a aprender muchas cosas. Pero en ese sentido yo tenía la suerte que era una actividad que yo podía hacer solo con mi portátil. Muchas veces haciendo el commute a Barcelona, desde donde estaba viviendo. Y entonces el de Papermill, o mi actividad, y después de Papermill, se nació en ese tren, básicamente. Es decir, también durante algún fin de semana y alguna noche trabajando. Entonces yo tenía la suerte en poder empezar lo que iba a ser mi actividad en paralelo a mi investigación y no tenía ningún efecto negativo en mi investigación. Ahora que me lo preguntas, yo creo que mis supervisores no sabían que estaba haciendo esto. ¿Sabían? O probablemente sí, pero igualmente de todas maneras no era ningún factor. También había otro señor más senior inglés hablante en mi grupo y era él que me empezó a enviar estos artículos para ayudarle. Y aquí empieza la cosa. Oye, ¿y cuándo llega ese punto en el que te das cuenta de que esto es un negocio y que hay que dedicarle mucho más tiempo?
Yo creo que cuando primero tomo una decisión que no quería seguir como investigador. Esto es la primera cosa. Esto lo decidí como una cosa independiente. Y después, naturalmente, esto avisé a mi supervisor en ese momento con 2 años de antelación. Le explicó que no siento que querré seguir después ese contrato actual que tengo. Entonces, yo estaba pensando, claro, cuando llega un año antes o así, ¿qué voy a hacer? Y la parte que más me interesaba y que más me gusta todavía de trabajo profesional muchas veces es trabajar con datos. Y entonces, después de trabajar con muchos datos durante muchos años, lo que quería hacer era data scientist. Decidí, yo quiero trabajar con una empresa, quiero igual formarme un poco mejor, no sé qué. Entonces, quería ser un data scientist, pero a la hora de la verdad, decidí, mira, ya llevo un tiempo, unos 5 años que estoy haciendo este trabajo así al lado, me gusta trabajar con la ciencia, me gustan los artículos. Voy a probarlo durante 6 meses y a ver qué pasa. Esto es lo que decidí. Y de hecho, un poco antes, a lo mejor 6 meses antes de empezar, antes de acabar mi contrato, lanzamos también otra empresa, otra actividad, un SL, con una compañera. Era mi estudiante de doctorado, una chica brillante, y empezamos con ella y otro chico de fuera de la investigación, otra empresa, básicamente para vender a los científicos soluciones de análisis genética para diferentes preguntas. Es decir, las herramientas eran muy difíciles de gestionar, de manejar, porque son complejos las tecnologías y las metodologías, pero de preguntas habían millones de preguntas y gente que querían soluciones para resolver estas preguntas con sus muestras. Entonces, empezamos una pequeña empresa para irnos en esta dirección. Y fue muy interesante. A mí me gustaba la parte de trabajar con los datos y todo eso. Tuvimos un cliente, aunque había mucho interés, tuvimos un cliente que nos encargó un proyecto. Vivimos la ilusión de trabajar con esta iniciativa, Clear Genetics se llamaba en su momento, durante un año. Pero al final nos costó convertir el interés que vimos en tantos hospitales y así en proyectos reales. Y además, parte importante del problema es que yo todavía estaba trabajando en el paper mill y el paper mill estaba haciendo esto. Entonces, lo que aprendí de esta experiencia era, si tienes una idea, que puedes tener unos cuantos, pero si tienes una idea y quieres seguirlo, realmente necesitas ponerte al 100%. En mi caso, para hacer la transición, ¿no? Desde el nivel práctico, como lanzas una empresa o una actividad esperando ganar dinero sin tener todavía clientes o está en fase de crecimiento. Entonces, lo que yo dijo es que voy a hacer un experimento durante 6 meses de esta actividad. Miro mi cuenta bancaria y tenía el equivalente a 6 meses de ahorros, de 6 meses de sueldo. Y dijo, eso puedo sobrevivir durante 6 meses con los ingresos que tengo ahora y si no gano nada, quiere decir que puedo ocuparme de mí, de mi familia, de mis hijos, sin tener problemas durante 6 meses. Si veo que la cosa no funciona, ya puedo solicitar un trabajo. ¿Y qué pasó en esos 6 meses, Kevin? Pues me dedico a buscar clientes, a trabajar sobre los artículos, a sufrir
2 meses sin ningún, un tercio de este tiempo sin ningún artículo, sobre todo al principio del verano. Y entonces la cosa fue apasionante, pero también me adaptó poco a poco a la idea de que ya trabajaba fuera de la ciencia, que empecé a pensar, bueno, voy a luchar contra el Ministerio de Hacienda para hacer mis declaraciones, no sé cuántos. Voy a visitar a mis clientes a ver qué quieren. Y aquí aprendí esta parte que todavía es de las más importantes de nuestra actividad, es conocer a los clientes y relacionarnos con ellos, quedar con ellos y que ven que todos somos parte del mismo equipo, únicamente que nuestra parte viene de fuera. Y esta parte de las relaciones humanos y en este caso con clientes, empezó a descubrir la importancia de esto durante los primeros 6 meses. Y los 6 meses pasaron y la cosa seguía. Es una transición práctica, pero también emocional, ¿no? Imagino que conforme pasaron esos meses, más te creías que estaba ocurriendo, ¿no? No es una cosa de un día para otro. Sí. Después de marchar de la ciencia, me sabía mal, ¿no? Porque pensaba, hay cosas que de alguna manera he fracasado. Sí. Pero después de poco tiempo, el síndrome de impostor, mi confianza, mi autoconfianza, mi autoestima por las nubes, ya lo ves. Pero básicamente me di cuenta que las dudas que tenía sobre mi dirección profesional, estando en un ambiente que no era conducivo a mi manera de hacer, es decir, una situación, un sistema que no está hecha por los trabajos, los que quieren solo hacer el trabajo, era eso que causaba mi baja autoestima. No porque me pasaba algo. Entonces, salir de esto, empezaba a ver que, jolín, la gente cree en mí y me envía cosas, me pide mi opinión y me paga por mi opinión. Era una cosa... A mí me pasó igual, o sea, la sensación de estoy de repente ayudando a alguien que está enfrente mía, físico, o sea, una persona que me está dando las gracias y que me está pagando, ¿no? Eso no se puede vivir tan fácilmente, ¿no? Claro, porque yo te puedo decir, oye, Manolo, es que realmente fantástico, este análisis, la verdad es que muy, muy chulo, muchas gracias y felicidades por el artículo, ¿no? Pero después, si por lo que tú dices y lo que tú opinas, yo estoy dispuesto a pagar, esto es un mensaje muy claro que yo valoro muchísimo lo que tú haces. Y esto es una cosa, claro, que te va a hacer que tu autoestima... Sí. Gavin, yo creo que tú eres una persona con mucho don de gente que le sigue encantando la ciencia y hablar con científicos. ¿Hasta qué punto es importante cuando uno crea un nuevo negocio aprender a vender ese negocio, aprender la parte comercial que en principio no te enseñan, ¿no? A priori, no. Del mundo de la investigación? ¿Y cómo se desarrolla eso? ¿Cuánto tienes que valer para eso o cuánto aprendes eso como técnica? Bueno, una cosa que me dijo un gran colaborador mío, que todavía hoy mismo hemos hecho otra taller y estamos trabajando juntos desde el principio, desde hace 8 años. Me explicó una vez que estábamos hablando de cosas, es que tú tienes que dedicarte a vender porque lo haces muy bien. Y digo, ¿ah, sí? Esto no lo sabía. Entonces, se ve que también tengo labia, lo que se llama, ¿no? Se ve que había una parte era una cosa adentro que ya tenía, que no lo tenía que aprender en una escuela, así es como vendes. Pero también lo que puedo decir es que
en el momento cuando estás intentando vender una cosa, en el momento que importa más tus objetivos que los objetivos del cliente, ya puedes irte a casa. Porque realmente si te importa más lo que tú quieres ganar de aquí, eso se va a notar, pero como una bandera roja. Y de hecho, algunas veces si únicamente piensas en el cliente, vas a perder. Pero a lo largo siempre vas a ganar. Porque la gente realmente quieren soluciones a sus problemas, ¿no? Y esto es una cosa que también había un momento que hablé con otro gran profesional en este mundillo de formación y de desarrollo profesional, y les estaba explicando una vez que es que tengo este cliente y quiero darle este curso, ¿no? Porque esto es muy chulo, pero igual saco un poco del contenido porque así tendré más contenido después para venderle otra vez. Y le estaba preguntando esto. Y me dijo, lo puedes hacer así. Igual te sale la jugada, pero no puedes controlar todo. Y entonces, igual te va bien, igual no. ¿Y qué haces? Entonces, la mejor manera de asegurarte de que tienes posibilidades de trabajar, de seguir trabajando con esa persona en el futuro, es en cada momento pregúntate cuál es la mejor solución para esta persona. Aunque no te va exactamente lo óptimo para ti, ¿cuál es lo mejor para esta persona? Porque si tú lo haces por mediana, siempre va a salir mucho mejor para ellos y ellos siempre querrán volver a confiar contigo, confiar en ti. Y esto fue un gran consejo de esta persona que siempre lo tengo en mi mente. Cuando estoy pensando, bueno, igual si hacemos eso, igual esa persona que nos dirá alguna cosa y después otros. Cuando los cálculos después muchas veces es este guía, sí, esta normativa. Buscamos lo que es mejor por el cliente y a lo largo nos saldrá a cuenta. Y eso fue importante. Yo no Entonces, sé si... en términos de vender, es tu pregunta, ¿no? ¿Cómo vender? Pensar en lo que necesitan los clientes. Yo no sé si nos viene del mundo académico, Kevin, pero me recuerda esta conversación a la típica duda que le entra a uno cuando está escribiendo un artículo científico y tiene que decidir si hace un artículo grande para una revista grande o si hace chop, recorta, y porque un poco va hacia eso, ¿no? El mensaje científico necesita muchas publicaciones, ¿no? Y yo creo que esa forma de decir, no, vamos a hacer lo mejor y lo volcamos porque estamos pensando en el que está leyendo esto, no en mi propio beneficio. Exacto. Cuesta, ¿verdad? Esto lo tienes claro ahora, pero al principio no. Imagino que esto también es un desarrollo de competencias, ¿no? ¿Cómo conseguiste esos primeros clientes? Imagino que ya tendrías contactos o incluso clientes previos de tu anterior etapa, pero cuando ya tienes que coger al toro por los cuernos y decir, no, vamos a hacerlo bien, hay que ganar dinero con esto. ¿Cómo conseguiste ese primer pool de clientes? Ahora fliparás. Igual es una cosa relacionada con el hecho que nosotros estamos en servicios en lugar de bienes. No fabricamos y vendemos una cosa, son servicios. Pero hasta hace un año o un par de años no hemos tenido nunca que vender nada. Siempre venía por boca oreja, se llama así. Y yo creo que eso va porque cuando haces lo mejor para lo mejor que puedes, y aquí es interesante porque tienes que encontrar un buen equilibrio entre lo que puedes hacer, pero dentro del presupuesto que tiene el cliente.
Claro, porque yo trabajo en un artículo y un cliente en concreto puede estar 40 y 50 horas trabajando en esto, pero ellos no tienen tiempo, no tienen dinero para pagar todas estas horas. Entonces yo pienso, ¿cuál es lo mejor? Y todavía nos guiamos en todas las áreas, con el presupuesto que tiene la persona con el cual estará cómoda, ¿cuál es lo mejor que podemos darles? Y creo que con esta filosofía, la gente siempre nos viene, siempre nos han venido. Ahora la cosa es un poco más, la empresa es un poco más grande, es un poco más organizada y en los últimos años sí que hemos hecho campañas para promocionarnos y así. Pero durante los primeros 7 años, 6 o 7 años, básicamente ha sido cuestión de a ver si llegamos a la demanda que tenemos. Esto igual para muchas personas puede parecer una cosa, ya me gustaría, ¿no? Ya me gustaría que fuera así, pero yo creo que es la mejor manera de asegurar que puedes conseguir más trabajo. Porque realmente si la gente tiene de ti la clara impresión que estás trabajando para ellos y realmente tienes sus intereses presentes en todo momento, te van a recomendar. Te van a recomendar y esto básicamente están haciendo un tipo de anuncio, de promoción mucho más mucho más efectivo y mucho más ancho que lo que tú puedes hacer tú mismo. Entonces, francamente ha sido por eso. Ha sido por eso. Porque Kevin, vosotros ahora mismo, ¿qué tipo de clientes tenéis en The Paper Mill? Básicamente para los artículos científicos y además por los grants, son investigadores científicos. Vale. O sea, ¿alguna empresa? Pero suelen ser los jefes de grupo, suelen ser los departamentos, suelen ser los institutos. Sí, a partir de un postdoc de segundo, tercero, cuarto año, a partir de aquí arriba. Algunos que son más juniors, que tienen un poco de presupuesto para ayudarles con su tesis, alguna cosa así, a lo mejor sí. Pero claro, con un grant normalmente es un jefe de grupo, una persona senior que nos está pidiendo y que tiene un cierto presupuesto. Y además una persona que ve el valor de pedir una opinión externa. Y esto, bueno, es evidente. De aquí viene. Y después los talleres, ¿vale? Estos son los institutos, básicamente. Ok, vale. Cuéntanos, Kevin, de tu periodo doctoral y postdoctoral, ¿qué piensas tú que aprendiste o desarrollaste que después has podido aplicar fuera del mundo académico? Porque claro, a priori nos enseñan cosas más dirigidas a la investigación académica, ¿no? Y es con el tiempo cuando uno se da cuenta de, oye, estoy aplicando cosas que he aprendido o mejorado a otra cosa que no tiene nada que ver. Sí, sí. Comunicación es evidente, de cómo comunicar con la gente, cómo trabajar en equipos. Cosas sencillas como cómo gestionar datos, cómo gestionar información, cómo resolver problemas, cómo planificar cosas para ejecutarlos. Son estas típicas habilidades transferibles que comentamos y en algunos sectores dicen que somos los soft skills. Yo siempre digo, pues, escribir un artículo científico, comunicar con gente y vender cosas, esto no es soft, es muy hard, ¿no? Y entonces, estos son las habilidades que aprendes durante tu doctorado y tus postdocs, que a cabo de 10 años todavía los estás usando. La tecnología, es decir, la tecnología que yo tenía, que yo usaba hace 8 años como investigador, es más obsoleto que entonces, realmente estas herramientas, cómo conseguir cosas, cómo liderar y ejecutar cosas, las empresas reclutamos en base de esto. En base de esto. Nosotros, ya sabes, estamos reclutando ahora y a mí me importa
no me importa para nada la tecnología, las metodologías que están utilizando. Lo que me importa es su capacidad de trabajar en equipo, de conseguir objetivos, estas cosas de gestionar proyectos. Esto es lo que nos importa. Y toda la... Claro, yo creo que una de las cosas más importantes, a lo mejor, es que como científicos estamos, investigadores, estamos a un nivel de exigencia cerebral tan más alto que mucha gente, que lo que para nosotros es lo básico para empezar a trabajar, para mucha gente es aquí. Entonces, tenemos una gran capacidad de analizar cosas, de motivarnos a nosotros mismos, que eso tiene un valor que es... me costaría imaginar trabajar con una persona que no sea científico, aunque sea por un trabajo que no tiene nada que ver con ciencia. Realmente tenemos una manera que me apasiona ver cómo la gente se organiza en sus cabezas y así. Totalmente. Gavin, antes has comentado el punto este de cuando comienzas a pensar en crecer, ¿no? Ya las cosas van bastante bien, necesitas un equipo nuevo. ¿Cómo gestionas eso? ¿Cómo pasas de ser una empresa unipersonal con colaboradores a, no, va a haber un miembro de un equipo que es igual que yo? ¿Cómo haces eso? Con una cierta dificultad. Claro, porque supongo que como muchos científicos quiero hacer las cosas muy bien, ¿no? Y esto quiere decir, claro, si no es mi manera, habitualmente no pienso que es... pienso que seguramente sería mejor, se puede hacer mejor. Entonces, nos cuesta a muchos científicos dejar hacer, delegar y decir que, escucha, es tu manera de hacerlo y es diferente a lo mío y no pasa nada. Eso fue difícil durante el primer tiempo porque también lo quería ver como una parte positiva de mi carácter, que muchos científicos tenemos, que es que tengo ganas de hacer las cosas bien. Y esto es un buen síntoma. Es una buena manera de pensar y trabajar. Pero también nos puede afectar negativamente si al final estamos llegando al tope de horas que podemos poner en un día y todavía tenemos más demanda. Entonces, uno de los momentos más dulces fue eso. Y de hecho, lo dijo a una colaboradora, una científica fantástica, que todavía trabaja con nosotros, y dijo, quiero hacer un experimento. Es mi experimento mental de dejar la cosa en tus manos y esperar que me puedo sobrevivir. Y como ya puedes imaginar, era una exageración total porque ella era altísimamente capaz de hacerlo y eso es una cosa que me fue yendo un poco más fácil con el tiempo. Pero todavía es difícil delegar y dejar hacer. Pero como profesional, cuando descubres esta posibilidad y que no pasa nada, no va a morir nadie si tú no haces todo, eso es un momento muy dulce porque realmente te liberas de muchas cosas y además, lo más importante es que motivas a la gente. Si confías en ellos y les dejas fracasar, como a mí me habían dejado fracasar y después aprender de esto, realmente motiva un montón a la gente. Y yo creo que de hecho, de aquí podemos aprender mucho de una de las industrias que tienen menos fracasos en nuestro mundo, el mundo de la aviación. Sí, porque casi no tienen fracasos. De aviación, los vuelos. Casi nunca falla un vuelo. ¿Y por qué? Porque ellos tienen la caja negra. Cuando pasa algo, miran lo que ha pasado.
miran el fracaso, celebran de alguna manera, celebran el fracaso diciendo, vamos a intentar entender qué podemos hacer mejor la próxima vez. Igual es un ejemplo un poco extraño, pero yo creo que va bien a muchas empresas pensar que un fracaso es una cosa a celebrar, porque hemos tenido oportunidad de aprender. Y yo creo que esto está muy bien. A mí me ha servido aprender eso. No es mi idea, fue de otra persona, pero me sirvió mucho para tranquilizarse también. Sí, sí. Todo lo que comentas, Kevin, de cómo aprender a delegar, yo no sé hasta qué punto viene de nuestra propia formación como científicos, ¿no? De lo difícil que hemos visto posiblemente, lo poco que han delegado nuestros supervisores, ¿no? O lo poco que... O sea, es un tema muy, llámalo jerárquico, como sea, ¿no? Pero tener mucha libertad, sobre todo en el ambiente investigador más hispano, ¿no? Más hispanohablante, no es tan corriente, ¿no? De dejarte, venga, te doy la libertad de tú hacer tu tesis doctoral, no es tan corriente. Cuando tú terminaste ese proceso académico y comenzaste algo diferente, empezó a irte la cosa bien. Imagino que conocías ya a muchas personas de esas que eran científicas, pero que estaban interesadas en otras cosas. En este caso, pues en el mundo del writing, ¿no? Sea académico, sea no académico. Yeah. ¿Cómo eliges esa persona para que sea la adecuada y puedas delegar? ¿Cómo se hace eso a nivel práctico? Bueno, como tú sabes, la primera elección era reconocer, el primer paso era reconocer, de hecho, que tenía que aplicar lo que nuestra filosofía. Nuestra filosofía es que se tiene que delegar a las personas que saben más que tú. Y entonces nosotros hacemos los artículos y los grants. Entonces me dio cuenta que yo no soy la mejor persona para seleccionar una persona. Es que no sé cómo hacerlo, es normal que no sé. Entonces, como tú bien sabes, escogiendo el primer miembro de la plantilla, lo pasé a ti. Pero en el momento cuando estábamos trabajando cuando yo estaba trabajando con los primeros colaboradores externos, era un poco un proceso de un poco de micromanaging, pero un poco también el proceso de dejar lentamente, poco a poco, dejarlos hacer. Entonces, una persona que me dijo, quiero hacer eso, y yo le digo, mira, te envío una cosa y a ver cómo te va. Yo lo hago de esta manera, te explico cómo lo hago, hazlo tú y después yo lo repaso después. Y eso... yo creo que aquí no lo hice del todo bien o lo podría haber hecho más rápido el cambio de decir, mira, lo haces tú, ¿no? Después de un periodo, lo haces tú y yo me aparto de la cosa. Esto me costó hacerlo porque hasta hace 1 año y medio cada artículo pasaba por mis manos y esto fue una cosa que podría haber hecho mejor. Es decir, dejar hacer antes y no controlar tanto. Entonces, es una cosa que todavía tengo. Pero ¿cómo lo hubieras conseguido? O sea, es simplemente un tema mental de decir, no tengo que dar la libertad. Sí, porque al final era como la sobrecarga de trabajo era tan grande que al final me dijeron en algún momento, te envío este artículo, ¿quieres repasarlo? Y dijo, ¿sabes qué? Es que no llego, envíalo. Entonces, tenía que ser una situación así un poco al extremo, que me llegó a ver que esta persona es perfectamente capaz de hacerlo. Entonces, esto es una cosa que sería bien haberlo visto antes. Claro. O reconocerlo antes. Pero mira, yo soy un profesional y voy aprendiendo como todos. Pero eso es una cosa que cada vez estoy más consciente. Aunque todavía lo hago, cada vez soy más consciente y lo dejo pasar mucho más fácilmente. Kevin, yo he tenido la suerte de tener a The Paper Mill como cliente, ¿no? No para esto, sino para temas de reclutamiento. Sí.
¿Por qué crees que no es tan corriente? Esto que es que aparece de forma tan recurrente en otros sectores, ¿no? El de, bueno, contratar a una agencia o tener, bueno, para aquellos que no tengan recursos humanos, incluso los recursos humanos que tengan que delegar o externalizar el servicio, ¿no? Para contratar personal muy cualificado. ¿Por qué piensas que esto no está tan asentado en el mundo científico? Se ve incluso a veces como raro, ¿no? En ciertos sectores. Porque somos unos superhéroes. Somos increíbles. Los científicos somos la hostia. Básicamente somos fantásticos. Y eso es nuestro gran... esto es nuestro superpower, pero también es nuestro kryptonite, ¿no? Porque realmente somos capaces de hacer, yo creo que somos capaces de hacer todo, cualquier cosa. Pero no debo, esto no quiere decir que lo debemos hacer, ¿no? Porque lo que pasa es que solo tenemos 2 manos y un cerebro y no podemos llegar a todas las cosas que podemos hacer. Entonces, yo creo que es por eso que un group leader típico o un científico que igual está en su etapa de doctorado quiere hacer todos los artículos, después todos los análisis, después todos los experimentos y quiere hacer todo y quiere estar en todos los reuniones y leer todos los artículos y lo puede hacer, pero no nos damos cuenta de que va mejor a veces delegar la cosa porque ponemos la tarea por encima de mis intereses, de mis pasiones, ¿no? Y en este sentido, precisamente de esto viene el nombre de Paper Mill, porque Paper Mill es un molino de papel, ¿no? Un molino de artículos. Y era porque yo vi que estábamos todos intentando hacer todo, y como que haces todo como científico es como un trabajo casolano, ¿no? Porque estás intentando hacer todo en lugar de operar como una empresa, operar como un molino. Tenemos que producir cosas. Vamos a coger los recursos y las personas que hacen cada parte mejor. Y esto creo que es una cosa muy interesante por la ciencia, y es lo que digo, ¿no? Esta idea de alguna manera industrializar la ciencia, de alguna manera. Y esto puede ser, puede verse que no es una cosa buena, ¿no? Porque estamos industrializar la ciencia, quieres decir producir y da igual la calidad. Y evidentemente que es no. Pero lo que pasa es que si evitamos hacer las cosas de una manera eficiente, estamos básicamente poniendo una sola persona a cargo de todas las diferentes cosas. Y es demasiado para una persona. Y entonces no hace falta ponernos tanta presión. Y yo digo todavía más. Como científicos, tenemos un deber ético de no hacerlo así. Porque, claro, no estamos jugando con el dinero de una gran empresa. Estamos hablando del dinero de la sociedad. Si nosotros lo hacemos de una manera ineficiente, solo por nuestra manera de organizarnos, aunque somos los más apasionados del todo, estamos haciendo un mal servicio a la ciencia, a la sociedad, y es inético. Estamos malgastando el dinero por a veces, nuestro ego. Y esto no puede ser, yo creo. Bueno. ¿Te encuentras ese tipo de arrogancia cuando vas a hablar con determinados sectores, típicamente imagino que académicos, ¿no? Son los que tienen más contacto con The Paper Mill, o sí que hay un cierto cambio en ese ambiente y esto que estás contando ahora está calando y se entiende dentro del mundo investigador? Hay arrogancia en todos los mundos profesionales. Yo diría que no hay, mi opinión es que no hay una arrogancia excepcional o un exceso de arrogancia en el mundo académico, aunque lo merecemos porque somos los superhéroes.
¿no? Y podemos estar arrogantes, podemos estar un poco así. Pero yo creo que es muchas veces no querer pasar estas partes del trabajo es básicamente muchas veces por la pasión de querer hacerlo tú mismo o no saber que lo puedes hacer. Claro, es que no nos enseñan. No hay nadie que dice, mira, estos son nuestros proveedores por todas las diferentes partes de tu proceso científico. Y es interesante porque va cambiando a poco y sobre todo, por ejemplo, con tecnologías. Cuando yo estaba haciendo mi doctorado, sí, estábamos trabajando haciendo secuenciación, no me acuerdo, pero genotipaje con los geles estos y cada uno, ¿no? Esto lo decimos y era como una cosa, una fábrica casolana en casa entonces, y podías hacer como, wow, 100 genotipos en una tarde, wow. Y ahora, con la mitad del tiempo, haces 3 millones. ¿Y por qué? Porque se industrializó la cosa y se dio cuenta que pasar esta tarea, aunque sea costoso, a una empresa profesional que tiene la tecnología, la metodología y el conocimiento, esto es mejor por la ciencia. Pero a veces cuesta un poco hacer este cambio. Y sobre todo con las cosas que son más soft, podemos decir, comunicar. Claro, porque escribir un artículo o reclutar a una persona se entiende que forma parte del trabajo de un científico. Y por eso igual es un poco más difícil hacer este cambio. Pero se hace. Hay gente que lo ve. Kevin, tú, en este proceso de producción en el molino, habrá cosas que, bueno, tienes que hacer pero que no te gustan demasiado, ¿no? Porque siempre en cualquier trabajo hay cosas que gustan más y cosas que gustan menos. ¿Qué es lo que no te gusta demasiado? Hostia, muy poca cosa, ¿eh? Yo tengo más suerte que nadie, ¿eh? Bueno. Que no me gusta. ¿Hay algo que eches de menos de tu época de investigador? Me gustaría trabajar más con datos. Vale. Es lo que te digo. Siempre es lo que me gusta más. Puede decir, si no estoy haciendo eso, es cuando que no estoy a gusto. Pero no, es que hay muy poca cosa. Me gusta todo. Una cosa que me gustaría mejorar es el equilibrio vida personal y vida de trabajo. Sí, la conciliación, ¿no? Conciliación. No sé si la conciliación, pero es que los científicos somos bastante autoexigentes, ¿no? Y también cuando tienes tu propia empresa y todo depende de ti, como cuando tienes tu propio grupo, ¿no?, de investigación, depende de ti. Y esto es muy apasionante porque quiere decir que si pones un poco más de horas, consigues más cosas, ¿no? Y esto es muy apasionante. Es un poco una droga, ¿no? Porque quieres hacer más. Y me gustaría controlar eso mejor. Es un aspecto que voy mejorando personalmente, que este año, durante el mes de octubre, coge una semana de vacaciones. Mira, porque sí. Esto es la primera vez en 10 años, ya te tengo que decir, pero quiero decir que el cuidado personal de tu vida personal es una cosa que no es siempre fácil para los profesionales high performance, que son básicamente todos los científicos, creo. Y por el otro lado, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo actual? Trabajar con las personas, sí, clarísimamente. Trabajar con las personas. Sí, me gusta trabajar con los científicos, interactuar con gente en workshops, a ver qué están haciendo, leer sus artículos y hablar con ellos sobre los artículos, los grants. Esto es la parte que más me gusta hacer, un poco la red de conexiones y conocer a la gente. Y la ventaja es que lo puedes seguir haciendo incluso fuera del mundo académico. Sí. Bueno, es que yo no creo que estoy fuera del mundo académico. Yo tengo esta suerte.
Y el mío es igual lo nuestro, como que nosotros, tanto tú como nosotros, estamos directamente en contacto con científicos. Igual no hemos tenido que hacer este break. Sí. De ir a la industria y trabajar como un emprendedor, por ejemplo, en un sector que está muy poco relacionado con la ciencia. Entonces, no sé si sería diferente para este tipo de persona. No seguimos siendo investigadores, pero casi. Kevin, ha sido un gustazo hablar contigo en esta entrevista. Igualmente. Seguimos hablando, ¿vale? Sí, súper. Estupendo. Mil gracias. Bueno, espero que os haya gustado el episodio de hoy. Sabéis que nos podéis encontrar en redes sociales, en Twitter, en LinkedIn, en Facebook, en Telegram y en YouTube, simplemente buscando Carreras Científicas Alternativas. Y por favor, comentad nuestros posts o dadle a like si te gustan, porque nos encanta saber que estáis ahí con nosotros. Tenéis también la web de carrerascientificasalternativas.com, donde encontraréis entrevistas y artículos en el blog que os serán de utilidad para reenfocar vuestra carrera y donde podréis recibir también información sobre seminarios y talleres sobre empleabilidad, desarrollo profesional y emprendimiento para científicos. Y si tú ya lo tienes claro y sabes que necesitas un cambio profesional, una reorientación de tu carrera, entra en pop.carrerascientificasalternativas.com para conocer nuestro programa online premium de transformación profesional para profesionales con background científico. Y como esto es un podcast, no te olvides de calificarnos con estrellas o dándole a like o poniendo algún comentario en tu reproductor de podcast favorito, porque nos es de mucha ayuda para llegar a más gente como tú. Mil gracias por estar ahí, mil gracias por ayudarnos, por apoyarnos y por darle fuerza a este nuevo movimiento de profesionales de la ciencia interesados en carreras científicas alternativas. ¿Y alternativas a qué? Bueno, pues alternativas a cualquier trabajo, profesión o carrera en la que ya hayas pensado.